día de hoy. Y sabemos, señores, en el marco de la aprobación en primera lectura en el Senado de el proyecto del Código Penal y también que está ahora en la Cámara de Diputados, que fue aprobado en primera lectura y que se está discutiendo. Hay que aclarar que en primera lectura sin leerlo. Sin leerlo. Así que vamos a recibir a la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, a Fátima Lorenzo, quien vamos a hablar sobre estos temas. Fátima, buenos días una vez más, bienvenida a Levántate Nueva York. Muy buenos días, encantada de conectar con ustedes, de conectar con los dominicanos y las dominicanas en New York y en todas partes del mundo donde este programa se ve. Aquí estamos para expresar nosotros como Participación Ciudadana, el día de antes de ayer hicimos una nota de prensa llamando la atención de toda la ciudadanía sobre lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional con la aprobación a vapor de la propuesta de Código Penal. Lo primero es que hace 2 semanas se reintrodujo en la Cámara de Senadores sin ni siquiera estar en agenda, se puso en primer punto y se aprobó sin lectura, mandándolo a una comisión que la siguiente semana tenía que presentar su informe. Obviamente, los mismos senadores que aprobaron sin lectura ese código, aprobaron luego el código dirían ellos que en segunda lectura, pero realmente no hubo ninguna segunda lectura, sino nosotros decimos como un show que se montó realmente, porque un código no puede despacharse de la forma como lo hicieron en la Cámara de Senadores. Inmediatamente lo envían a la Cámara de Diputados y ocurre exactamente lo mismo. Yo me pregunto, Fátima, a ti, ¿cuál tú crees que es la prisa? Porque vemos también que ustedes como organismo civil de la República Dominicana están responsabilizando al partido del gobierno, al partido revolucionario moderno y a sus élites de la aprobación de este código que protege, según ustedes dicen en ese documento, la corrupción, que se establezca la corrupción porque ponen unos límites para enjuiciar a esas personas corruptas. También ustedes dicen en el documento que vulnera derechos de mujeres, de niños y de minorías. Así es. Este código, esta propuesta de Código Penal fue rechazada hace 3 años atrás y ahora vuelve y se reintroduce con ligeras modificaciones que ni siquiera fueron conocidas en el Pleno, tanto de la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados. Nosotros, junto con organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, parte de la ciudadanía, hemos dado la voz de alerta y nosotros como institución responsabilizamos al presidente y al partido revolucionario moderno porque ellos en su programa de gobierno hace 4 años plantearon que iban a aprobar el tema de la inclusión de las 3 causales en el Código Penal. Y ellos han sido mayoría en el Congreso Nacional para poder haber aprobado ese Código Penal. Pero lo peor del caso es que este código no solamente lesiona el derecho de las mujeres de elegir cuando se encuentran en una situación particular como son las causales, sino que además violenta el código de niños, niñas y adolescentes, porque de alguna manera este código, le da aquiescencia a los padres para que puedan ejercer violencia hacia los niños. Pero otro elemento que tiene este código que nos alarma a nosotros, que pone 20 años para que quienes robaron el erario público simplemente ya que de cualquier acción. El que es ladrón toda su vida. Quien se ha enriquecido con los fondos públicos no puede ser premiado en algún momento con que ya no se puede hacer ninguna acción legal contra ellos. Esto es una especie de impunidad. Y nosotros sabemos, porque ya tenemos muchos casos a nivel de la justicia, que no es posible que este tipo de acción pueda permitir. Por eso nosotros decimos que es un código
que lo que está es fortaleciendo el tema de la corrupción. Igualmente, este código, una cosa que es como irse para atrás en términos de lo que es la historia y el desarrollo político de los países, el hecho de que se instalen de nuevo que los militares puedan ser juzgados en una jurisdicción especializada de militares. Entonces, eso no es posible, esos son elementos que nos retrotraen 100 y pico de años atrás. Igualmente el tema de que en una violación, si no hay penetración, óyame, si no hay penetración, la pena es menor. Eso es denigrante. Esos son aspectos denigrantes. O el hecho de la discriminación, que también se fue criticado cuando nosotros estamos hablando de una sociedad diversa, una sociedad que respeta las individualidades, una sociedad que respeta la diversidad, porque la diversidad enriquece lo que somos nosotros como seres humanos. Entonces, ese es un código que realmente no es moderno, porque no es cierto que cuando usted vulnera derechos, cuando usted en vez de fortalecer los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas, y en este caso de las mujeres, de los niños y de las niñas, no puede ser el código que como país nosotros necesitamos. Fátima, José Rodríguez de ese lado, un placer tenerte por aquí. Encantada. Bueno, yo quiero hacer una aclaración sobre el asunto del término lectura, antes de la pregunta que le voy a hacer a Fátima, para un poquito de ilustración a la teleaudiencia de Levántate New York. El término primera lectura y segunda lectura no quiere decir que la pieza que se conoce se ha leído, es que son términos legislativos que se utilizan en el Congreso de la República Dominicana, y para darle cumplimiento a ese procedimiento se habla de la primera lectura y segunda lectura, pero no quiere decir que la pieza en cuestión que se va a aprobar o rechazar ha sido leída. En el Código Penal, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no ha sido leído. Fátima, tú decías hace un momento que justamente legisladores del PRM se habían comprometido con las organizaciones de mujeres en la República Dominicana para aprobar, incluir, cuando se fuera a conocer el Código Penal, las 3 causales. ¿Ustedes creen que ha sido un engaño, que fue simplemente una identificación, una promesa de campaña por tratarse de que la población femenina es mayoritaria en la República Dominicana y necesitaban tener la conquista del voto femenino en las elecciones pasadas? Bueno, ha sido una promesa incumplida. Ha sido una promesa incumplida, pero no solamente en el tema de las 3 causales. El gobierno del PRM se ha caracterizado por no, si tú ves, por ejemplo, la composición del Consejo de Gobierno, de la mayoría de quienes dirigen los diferentes ministerios, igualmente tampoco ha cumplido con la promesa de una mayor representación de las mujeres a nivel del Estado. O sea que no es solamente el tema de las 3 causales, sino que ha sido un comportamiento del gobierno del PRM de no tener una estructura del Estado que exprese lo que es lo que somos en términos de país. Las mujeres somos un poco más del 50% de la población. Por lo tanto, deberíamos de tener una representación equilibrada en todos los organismos del Estado, pero eso no ocurre. Es decir, que no es solamente en los puestos de elección, sino también en los puestos de decisión por parte del Ejecutivo, que tampoco ha cumplido con el tema de la cuota, de lo que se ha establecido en las leyes de 40-60, ese equilibrio de representación que es tan importante cuando nosotros discutimos las políticas públicas, los problemas que tiene la población, las necesidades que tiene la población. Y tú sabes que si no estamos representadas, obviamente,
las problemáticas, las visiones, las recomendaciones, el aporte que pueden hacer las mujeres desde su experiencia, desde su capacidad, desde su formación, queda fuera de estos procesos. Señorita Fátima, Oscar Pérez, un placer tenerla acá. Hola, Oscar. Ok. Yo salí de República Dominicana en el 1980 y me fui a estudiar a Europa. Y cuando yo salí, el aborto, en el caso de que la vida de la madre estuviera en peligro, era legal. Y mi mamá tuvo que, la doctora se le recomendó porque ella salió embarazada a una edad muy tardía y tenía problemas cardíacos. Y regreso 40, 50 años después para encontrarme que eso ya está prohibido. Luego ahora regreso cuando la calidad, todo el mundo entendía que había una obligación por parte del Estado en términos de proveer salud, vivienda, eso también ha desaparecido. ¿Qué ha pasado con la comunidad, en la República Dominicana en términos de aceptar, inclusive de apoyar medidas legislativas que nos llevan a nosotros al siglo XIX en términos de la reducción de las libertades públicas? Creía que aquello de la separación de los militares, de la justicia común, había muerto con Balaguer, pero está resurgiendo ahora. ¿Qué es lo que ha pasado en la República Dominicana? ¿Qué cosas que para mí me dejan boquiabierto en República Dominicana como es normal? Mira, para de alguna manera explicar lo que está ocurriendo, tenemos que ver la forma de hacer política en República Dominicana. Y el rol que han jugado los partidos en lo que es la democracia que tenemos en el día de hoy. Lamentablemente en nuestro país el ejercicio de la política es eminentemente clientelar y quienes llegan a ocupar puestos de elección llegan justamente porque no hay un sedazo a lo interno de los partidos de elegir quiénes son los que van a representarnos a nivel del Congreso Nacional. ¿Qué es lo que vemos? Que en las campañas electorales son campañas extremadamente costosas. Un ciudadano, una ciudadana de una comunidad que conoce cuál es la problemática, que ha luchado por mejorar la calidad de vida en su territorio, no tiene posibilidades de llegar a ningún cargo político, porque si no tiene 20, 30, 40, 100 millones de pesos, dependiendo del cargo al que aspiraría, no va a llegar. ¿Por qué? Porque es que el ejercicio de la política, de las campañas en nuestro país, son extremadamente costosas, son extremadamente largas, aunque la ley electoral habla de 3 meses. Por ejemplo, en el proceso electoral pasado, nosotros duramos prácticamente 2 años en campaña electoral. Eso no lo aguanta nadie. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quiénes están llegando al Congreso Nacional? ¿Quiénes tienen dinero? Simplemente esa es la condición. Entonces ahí pueden entrar riferos, pueden entrar personas que han conseguido sus riquezas a través del narcotráfico, a través del lavado ilícito. Es decir, personas que el único interés que tienen es llegar a un puesto de esa naturaleza para beneficio particular. Entonces, eso impacta obviamente en las leyes que están siendo aprobadas y eso ocurre con el tema del Código Penal y como tú bien dices, se traen figuras que ya han desaparecido prácticamente en todos los países que se precian de ser democráticos y que lo que hacen es vulnerar derechos fundamentales. Como por ejemplo el tema de la discriminación, eso es algo que no debería ni siquiera de estar dentro de un Código Penal. Ustedes como participación ciudadana, Fátima, ¿cómo juzgan este comportamiento? El Código Penal que se acaba de conocer en el Congreso, que está dominado mayoritariamente por el PRM, Partido de Gobierno, pues aprobando una serie de normas, incluso la perimisidad del delito en 20 años. Es decir, que si yo robé, José Rodríguez cometió un robo contra el Estado, se desapareció y apareció
a los 20 años y un día, a los 20 años un mes, a los 21 años, ya José Rodríguez está libre, es un hombre que está exento de culpa porque ese código que acaban de aprobar perime a los 20 años. Así es. Mira, eso es un acto de mucho... De acuerdo a las denuncias de dirigentes sindicales que se trata de hacer con la modificación al Código Laboral. El Código Laboral que tenemos en la República Dominicana está vigente desde el año 1992 y es verdad que requiere ya de algunas modificaciones y actualizaciones, pero se habla que se quiere reducir, se quiere eliminar lo que es la cesantía laboral. ¿Cómo participación ciudadana ustedes creen que estamos retrocediendo con esta actitud o que se está tratando de favorecer a intereses muy minúsculos en la República Dominicana? Mira, entendemos que hay una gran irresponsabilidad en términos de lo que es el compromiso que usted asume como servidor público, porque los congresistas son servidores públicos. Es un acto de irresponsabilidad. Y realmente nosotros por eso denunciamos. Se supone que las leyes deben de hacerse y aprobarse para fortalecer derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, para garantizar mejor calidad de vida, para eliminar el tema de la pobreza y de la gran desigualdad social que tenemos. Entonces, la aprobación de las leyes no pueden responder a intereses particulares. Y eso lamentablemente es lo que estamos viendo. Las leyes tienen que ser para defender el bien común, para fortalecer el ejercicio de la democracia, para fortalecer el tema de la institucionalidad en el país y en cualquier país del mundo. Entonces, por eso es que ahora mismo hay una efervescencia en la población, en muchas organizaciones de la sociedad, en ciudadanos y ciudadanas, que este caso del Código Penal ha elevado los niveles de insatisfacción que la población tiene. Y ha sido a tal punto que incluso, porque nada más tenemos que ver, lamentablemente, cuál es la calidad de los diputados que hay en el Congreso Nacional por las declaraciones del diputado de La Romana, Cedeño. Que si ustedes no la han visto, búsquenla. Vergonzosa, antiéticas, irresponsables, y eso ha hecho que a lo interno del mismo partido, yo no veo la noticia de la República Dominicana casi nunca. Las organizaciones y las mujeres del mismo partido han solicitado una sanción para ese diputado. Pero lo lamentable del caso es que esa forma de pensar de ese diputado, yo no dudo que muchos otros que no han hablado como lo hizo él, de forma con tanta desfachatez, también piensen igual, porque es que tenemos una sociedad donde hay muchos hombres todavía que piensan que las mujeres son parte, es algo a lo que usted compra cuando usted se casa, y que esa mujer no tiene pensamiento libre, no tiene independencia, es algo de su propiedad, como él dice, que su mujer es de su propiedad, y por lo tanto no tiene derecho a tener una visión independiente y a pensar y a desarrollarse como ciudadana y como ciudadana. Lamentablemente, del Congreso Nacional. Lamentablemente, el diputado Cedeño del Partido Revolucionario Moderno por La Romana, lo que lo traicionó fue no saber administrar el silencio, porque él debió quedarse callado y no decir lo que dijo cuando le preguntaron la decisión de que si su mujer decía que no quería tener más hijos, él dijo por encima de todo, puso de manifiesto su concepción machista, que dijo, pues si yo me da la gana de quitarme el preservativo, él utilizó otro término, de quitarme el preservativo para yo preñar y para yo embarazar a mi mujer, yo lo hago. Y entonces le preguntan que si no quiere, que si la mujer no quiere, no por encima porque ella es mi mujer. Pero como dice Fátima, yo pienso que ahí hay una conducta que puede ser
si no generalizada, con un nivel de participación amplia en esa concepción machista que lamentablemente predomina mucho en la mayoría de los hombres en la República Dominicana. Okay. Señorita Lorenzo, ¿la tenemos? Fátima, sí, ella está ahí. Okay. Sí, yo estoy acá. Ok, señorita Lorenzo, yo también soy Lorenzo de nombre, usted lo es de apellido. Ok. Yo voy a conseguir insistiendo porque yo quiero llegar a por qué la República Dominicana se ha transformado en la forma que se ha transformado. Usted acaba de decir un diputado, por ejemplo, en las elecciones pasadas del 20, el PRM llega al poder y 4 de sus diputados fueron acusados formalmente por narcotráfico. Han habido denuncias abiertas de que la campaña del actual presidente en el 2020 fue parcial o en forma significativa fue financiada por el narcotráfico. Nosotros vemos la posición inclusive abierta de algunos miembros del Congreso sobre el papel de la mujer. Vemos la intención de destruir conquista de la clase laboral. La República Dominicana se encuentra entre los países de más bajos sueldos en el país, en Latinoamérica, a pesar de ser una de las economías que mayor crece. Y cuando uno va sumando, inclusive el Fondo Monetario Internacional nos acusa de ser uno de los principales países en el mundo que no ha utilizado su crecimiento económico para crear capital humano. Pero yo no veo ningún tipo de fuerza dentro de la República Dominicana, no solamente que se oponga, sino inclusive que sean contestatarias a esa situación. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha transformado la República Dominicana, donde la única opción de la gente es irse del país? ¿Cómo dicen las cosas? ¿Y qué se puede hacer? Y cómo nosotros desde fuera podemos ayudar a conformar, porque hay que crear una conciencia diferente, porque esto lo del Código Penal es una manifestación de una, ¿cómo decirle? Yo no sé ni siquiera cómo mencionarlo, porque es una dejadez total e indiferencia del país. Entonces, ¿qué debemos hacer para despertar el patriotismo y el dominicanismo? Bueno, creo que nosotros tenemos un déficit de educación muy grande. Okay. Parte del origen de muchos de estos comportamientos y de estas actitudes y posiciones de muchos dirigentes tienen que ver con un problema de educación. Fíjate, nosotros hace muchos años tenemos un 4% para la educación, sin embargo, seguimos siendo de los países, las pruebas que se hacen a nivel internacional, a pesar de que ha habido un ligero avance, seguimos quedando en los últimos lugares, porque la calidad de la educación, la educación no es hacer más aulas, la educación es cómo nosotros estamos educando a la población para que no solamente se prepare a nivel profesional, sino la calidad humana de esos niños y de esas niñas que están en las escuelas. Entonces ahí nosotros tenemos una tarea pendiente muy grande. Otro elemento fundamental es que nosotros no es que son los últimos años que hemos crecido a nivel económico. Nosotros tenemos 50 años siendo uno de los países con un mayor crecimiento a nivel de Latinoamérica. Pero ¿qué ha ocurrido? Eso no se ha traducido en una mejor calidad de vida de la gente. Aquí solamente hay que ir a los hospitales para saber lo que es la dignidad de las personas en el piso, porque no hay calidad en la educación. Nosotros solamente tenemos que ir a los barrios para saber las condiciones de las calles, el tema de la basura, que es un tema que los ayuntamientos deberían de haberse resuelto hace años. Entonces, esa riqueza que dicen las estadísticas y que también sale a nivel internacional, no se traduce a nivel interno. Los más ricos siguen acumulando mayores cantidades de riqueza.
Entonces, esa riqueza que debió de distribuirse a través de la calidad de los servicios, de las políticas públicas, ha sido un puente que no se ha construido. Entonces, no es este partido, no es el PRM, es que fue el PLD, es que fue el PRD en su momento, que no han asumido el compromiso de lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se supone es el plan maestro que nos llevaría al 2030 a tener un país desarrollado, un país moderno, un país con calidad de vida, un país donde toda la riqueza que tiene nuestro país, y que ustedes saben, nosotros somos un país rico en diversidad, en medio ambiente, en playas, en producción agrícola, o sea, en minería, es decir, nosotros somos una cantera de riqueza como país, pero obviamente esa riqueza no está siendo traducida en una mejor calidad de vida para la gente. Entonces, por eso la gente se quiere ir. Fátima, de acuerdo a Participación Ciudadana, ¿cuáles ven ustedes que son los intereses ulteriores que encierra esta propuesta del Código Penal y cuál es el interés, sobre todo, de aprobarlo a toda prisa antes de que concluya esta legislatura ordinaria del Congreso de la República Dominicana? Bueno, parece que la presión social que se ha generado a partir de la aprobación de ese código en la Cámara de Diputados, por lo que escuché declaraciones del presidente de la Cámara, Pacheco, parece que va a minorar esa carrera loca que querían hacer en el Congreso para la aprobación del Código Penal en esta legislatura, que no le queda más alrededor de 2 semanas, es lo que le queda. Querían aprobarlo, que quedara aprobado en este Congreso actual. Según escuché, van a abrir vistas públicas, o sea, eso significa que, porque hay otras propuestas de modificación del código, lo que pasa fue que decidieron, porque para nosotros eso fue una línea política que se bajó, de que tenía que ser aprobado ahora ese código que introdujo el senador Henao, que es del Partido Reformista. Entonces, creo que ahora se va a abrir un compás para discusión. Lo que ha ocurrido del cambio de posición, eso significa que la presión que ha hecho la sociedad, las organizaciones del movimiento de mujeres, de otras organizaciones, de las instituciones que trabajan con niños y con niñas, de sectores minoritarios, ha llegado al Congreso y ha llegado al partido de gobierno, porque ahora han abierto un compás para conocer y discutir ese Código Penal que fue aprobado en primera lectura. ¿Se están haciendo ellos un vestido a su medida con esto, un traje a su medida con este Código Penal? Digo el partido, bueno, porque si fue una línea bajada... Sí, pero eso, hay cosas que apoyan, o sea, benefician a todos los partidos. Sí, a los políticos. Todos los partidos que han estado en el gobierno. Por ejemplo, el tema de la que perima en 20 años el tema de la corrupción. Eso le conviene a todos los partidos, a todos los que llegan al poder, que han tenido un puesto público, no solamente al PRM, sino a todos los partidos, donde ha habido grandes casos de corrupción y que muchos están ahora mismo en la justicia. A propósito de eso, Fátima, de la corrupción, el PRM simbolizó su campaña en el año 2019 para las elecciones del 20, basado justamente en una lucha anticorrupción, y el término cambio, la consigna de cambio y del cambio era en función de combatir la corrupción. Participación Ciudadana cree que realmente en esta gestión del PRM que surgió en función de eso que acabo de señalar, ha estado aplicando una política anticorrupción, la aprobación de este código por parte de sus legisladores, y que, como tú señalas, fue una línea bajada para que se apruebe, es porque ya no le interesa el combate a la corrupción y necesitan blindarla. Bueno, hay que decir que el PRM llegó al poder
digamos, en el carro de la lucha anticorrupción que se desarrolló por varios años a través de la Marcha Verde en nuestro país y de la cual prácticamente todas las organizaciones sociales fuimos parte de la Marcha Verde. El PRD ganó porque la ciudadanía estaba hastiada de la denuncia de hechos de corrupción que no eran llevados a la justicia, de una impunidad total que durante muchos años hubo en nuestro país con el tema de la corrupción. Y justamente por eso el presidente de la República lo primero que hace cuando en su primer gobierno es elegir una Procuraduría General de la República independiente en la persona de doña Miriam Germán. Y la Procuraduría General de la República ha hecho una labor encomiable. Señores, tenemos nosotros 11 casos en la justicia de alta corrupción. 11 casos. Algunos ya van para juicio de fondo, donde nosotros esperamos que la justicia cumpla con su papel y que aquellos que han ido a juicio de fondo porque hay suficiente prueba para que sean condenados, pues esto vayan a las cárceles de nuestro país. Este país, la ciudadanía, está esperando cuál va a ser el curso final de estos casos de alta corrupción, porque, señores, se ha robado demasiado. Se ha robado demasiado dinero. Y ese dinero ha faltado en nuestro país para ser dirigido a políticas públicas que trabajen el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de los servicios públicos, el tema de la seguridad social. O sea, esos son casos de lesa humanidad, porque cuando usted se roba, usted malversa 41 mil millones de pesos del erario público. Óyeme, esos son casos que realmente uno dice esa cifra y uno no alcanza a ver la magnitud del impacto que eso tiene a lo interno del Estado Dominicano. Señores, lamentablemente, Fátima, el tiempo se nos termina, pero finalmente quiero que nos diga si tienen ustedes algún tipo de actividades, participación ciudadana, para hacer algún tipo de fuerza, además de ese comunicado que ustedes emitieron. ¿Tienen alguna propuesta, algún evento que van a realizar? Bueno, nosotros somos parte en el caso de las 3 causales de la coalición por un Código Penal moderno y consensuado. Nosotros hemos estado frente al Congreso Nacional con las otras organizaciones haciéndole presión al Congreso para que entienda que hay una ciudadanía, que hay organizaciones que están viendo lo que ellos están haciendo. Si se abren las vistas públicas, nosotros vamos a estar en el Congreso planteando nuestros puntos de vista con relación a ese código, porque nosotros no podemos permitir que en nuestro país se apruebe un código penal que lesione la vida de las mujeres, que lesione a los niños y las niñas, que lesione a las personas que tienen una condición particular y que se promueva la corrupción y el tema de la impunidad, haciendo prescribir a 20 años el robo. Gracias, Fátima, por siempre acudir a nuestro llamado. Fátima Lorenzo, ella es directora ejecutiva. Gracias, Fátima. Un abrazo. Claro que sí, un abrazo para ti también. Y ahora vamos, señores, a hacer una brevísima pausa. Retornamos enseguida con Levántate, Nueva York.